Ante todo, buenos días. Continuando con el temario de geografía, ¿no? Toca ver el tema de la hidrosfera. La hidrosfera viene a ser la cantidad total de aguas que se encuentra en la Tierra, pero no solamente vamos a considerar las aguas que se encuentran por encima de la superficie, sino también a las aguas que se encuentran por debajo de ella. En este caso vamos a tener a las aguas subterráneas, conocidas como las aguas freáticas, ¿no? Por aquí tenemos a los rayos solares. Estos rayos solares están calentando a la masa continental y también a las masas de agua. Esas masas de agua de pronto se van a empezar a calentar para cumplir una función importantísima sobre la Tierra, llamado el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Cuando se calientan estas masas de agua, ¿qué va a suceder? Va a suceder un proceso. A ese proceso lo vamos a llamar la evaporación. Ya ahí tenemos la evaporación. Ahí está. Luego se empiezan a formar nubes, ¿no? Ahí está. Cuando se forman nubes viene a ser un proceso conocido con el nombre de la condensación. Recuerda que las nubes no se quedan encima del mar, las nubes van a ser trasladadas por los vientos, ¿no? Más adelante en el tema de clima vamos a ver las leyes de los vientos, la ley de Weis-Ballot, por ejemplo, ¿no? Esas nubes van a llegar a la parte más alta de las cordilleras y a partir de ese momento van a empezar a descender. Ya ese proceso se le va a conocer con el nombre de precipitación. Cuando sucede la precipitación se empieza a formar gran cantidad de ríos. Ahí está ya. Tenemos ríos que desembocan en la parte continental, tenemos ríos que desembocan fuera de la parte continental, ya puede ser por ahí los mares, los océanos, o si no tenemos ríos que se van a secar a medida que están viajando ahí en la parte continental. A esos ríos los vamos a llamar endorreicos, exorreicos, arreicos. ¿Ya? Esos son los tipos de cuenca que también vamos a ver. ¿Qué tipo de aguas tenemos, no? Tenemos a las aguas lóticas. Las aguas lóticas son las aguas que discurren en la superficie, pero de una forma rápida. Ahí están las aguas lóticas. ¿Ya? Ejemplo, tenemos a quienes tenemos a los ríos. Aquí solamente en la costa del Perú tenemos 53 ríos. ¿Ya? Hay un río muy conocido, ya lo conoce por ahí, un río llamado el río Rima, conocido también como el río Hablador. Es uno de los ríos más contaminados en el Perú por los desechos humanos. Ya recuerda que recorre ese río la capital que viene a ser Lima, y Lima tiene aproximadamente unos 10 millones de habitantes, ¿no? Y esa población lo que hace es echar residuos al río y por lo tanto es el río más contaminado, ¿ya? Y nosotros también consumimos las aguas de ese río, pero antes que sea de uso poblacional, lo que va a hacer es un proceso de purificación. ¿Y en dónde se va a purificar? En el distrito del Agustino. Ya recuerda que ahí se encuentra la empresa Sedapal, va a encargarse justamente de esa purificación. Ya por ahí tenemos a las aguas lóticas. Recuerda que discurren de forma rápida, ¿ya? Recuerda que los ríos van hacia abajo, siempre siguiendo un proceso de gravedad, ¿ya? Un proceso de erosión. Empiezan a retirar residuos de la parte continental, lo llevan y finalmente lo depositan. Hay un proceso de sedimentación, eso también lo vamos a ver más adelante. Las aguas lénticas se caracterizan ¿por qué? Porque se encuentran en las mayores depresiones de la Tierra, ¿no? Y se mueven muy poco, y ahí viene el nombre. Las aguas lénticas se mueven viento, se mueven sobre su lugar. En este caso los lagos, lagunas, océanos, por ahí se encuentran las máximas depresiones de la Tierra, ¿no? En un momento vamos a ver ahí cuántos océanos tenemos a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué océano está bañando las costas del Perú, no? Hay las aguas atmosféricas, ¿no? Las aguas atmosféricas se encuentran en forma de vapor de agua. Ojo, el vapor de agua, ahí está, ya un proceso de condensación, ahí está. Ya las nubecitas, gran cantidad de nubes. Tenemos a las nubes estratos, nubes cúmulos, altocúmulos, cirroestratos, estratocúmulos, etc. Ya 10 tipos de nubes. Las nubes que abundan aquí en San Juan del Lurigancho, las nubes que abundan en Lima, las nubes que abundan desde el departamento de Piura hasta Valparaíso en Chile, se van a llamar las nubes estratos. ¿Ya? Son las nubes que han sido formadas producto de una corriente marina de agua fría que recorre parte del Perú. A esta corriente marina lo vamos a llamar la corriente de Humboldt, llamado también la corriente peruana. Ahí tenemos ya las aguas atmosféricas, ¿no? En este caso el vapor de agua. Por aquí tenemos a las aguas freáticas, ¿no? Las aguas subterráneas. También tenemos a las aguas criogénicas. La criología, acuérdate de ese nombre. La criología viene a ser una ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar a las aguas en estado sólido.
En este caso podemos hacer mención a quienes, a los nevados que tenemos aquí en el Perú. Ya, el nevado del Huascarán viene a ser el nevado más alto del territorio peruano, ¿no? El nevado del Huascarán, Guandoy, Salcantay, Huaytapallana, ¿no? Huaytapallana en el departamento de Junín, ahí lo tenemos, ¿ya? Estos son los tipos de aguas que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Y por ahí tenemos la distribución de las aguas en el mundo. Si por ahí observamos, ¿no?, el pequeño mapita, ahí está la Tierra. Por ahí recuerda que tenemos a los continentes, ¿ya? ¿Cuántos continentes existen? 5 continentes. Esto viene a ser la parte de América, África, Europa, Asia y Oceanía, ¿ya? Ahí tenemos la parte continental, pero también tenemos aquí la parte marítima, mira, ahí está la parte marina, ¿ya? En este lugar vamos a encontrar a los océanos. Ahora recuerda que en la parte continental podemos encontrar aguas, gran cantidad de aguas, pero no se compara a la cantidad de estas aguas, mira, a la cantidad de los océanos. Por ahí encontramos los ríos, lagos, lagunas, arroyos, nevados, aguas subterráneas, etc. Pero la mayor proporción lo encontramos en este lugar. Mira, 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 ahí está. Pero la diferencia es abismal. Mira por aquí. Tenemos agua dulce y agua salada. El porcentaje, mira, 97%. ¿97% de qué? De agua salada. Ya, agua salada. ¿Y un 3% de qué? De agua dulce. Agua salada, ¿dónde habrá agua salada? Agua salada se encuentra en ¿dónde? Agua salada se encuentra en los océanos, ¿ya? Profe, también los océanos son llamados mares. No te vayas a confundir océano y mar. El mar solamente viene a ser una pequeña porción del océano que está bañando las costas. Por ejemplo, si por aquí tenemos por ahí al océano Pacífico, una parte del océano Pacífico está bañando aquí en el territorio peruano, y ahí viene el nombre, mar peruano, ¿ya? Ojo, pero no estamos diciendo mar Pacífico, estamos hablando de ¿quién? De mar peruano. ¿Por qué? Porque está bañando las costas, ¿ya? La jurisprudencia internacional nos dice que el mar debe de tener el nombre del país. El mar peruano es incorrecto a la hora de decir que se llama el mar Negrão, ya eso lo puso el mismo Congreso. Aguas saladas, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran ahí en los océanos, ¿ya? Y las aguas dulces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Las aguas dulces lo encontramos en las partes sólidas, ¿no? Ahí está. Sería en este caso glaciares, ya, nevados y glaciares. También ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los ríos. En los ríos. También se encuentran ¿dónde? En las aguas subterráneas, ya, en las aguas subterráneas. Ya es lo que tenemos por ahí. Las aguas subterráneas, ¿ya? Ahora, las aguas subterráneas forman un tipo de relieve en el territorio peruano, sí, no en la costa, no en la sierra, sino en la selva. Vamos a la selva y vamos a encontrar estas puntitas que están cayendo en columnas. A esto lo vamos a llamar estalactitas, estalagmitas y estalagnatos, ¿ya? Eso ha sido un proceso de erosión por agradación, que lo vamos a ver también más adelante. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, según dónde se encuentran las aguas, pueden determinarse su temperatura. Por ejemplo, las aguas que se encuentran cercanos a la línea ecuatorial deberían de tener alta temperatura. Pero tú vas a la playa de agua dulce, tocas las aguas y las aguas son de frías. Pero, ¿qué pasó, profe, ahí? Allá lo que sucede es que el Perú, el territorio peruano es un país único a nivel mundial. Porque las aguas, si bien es cierto, lo normal es que se muevan en forma horizontal, las aguas en el territorio peruano se mueven en forma vertical. Y cuando sucede ese caso se va a llamar anomalía. Y eso viene a ser un fenómeno, el fenómeno de afloramiento que lo vamos a ver en el tema del mar peruano. ¿En dónde vamos a encontrar aguas totalmente frías? ¿En los polos o en la línea ecuatorial? Las aguas totalmente frías, es más, encontramos casquetes polares, vienen a ser en las zonas de alta latitud, cercano a los polos. Ya, ejemplo, por ahí encontramos a la Antártida, por ahí encontramos a Groenlandia, la isla más grande de la Tierra, ¿no? Se encuentra Alaska, Canadá, se encuentran los países de los vikingos, ¿no? Zona escandinava, Suecia, Noruega, al norte de Europa, al norte de Asia, la parte de Rusia, etc. ¿Ya? Si un país se encuentra cercano a la línea ecuatorial,
¿ya? Un país se encuentra cercano a la línea ecuatorial, es una zona de baja latitud, alta temperatura. Nos alejamos de la línea ecuatorial, por lo tanto que tenemos mayor latitud, menor temperatura. ¿Qué vienen a ser los océanos? Los océanos vienen a ser la gran masa de agua que se encuentran en las grandes depresiones de la Tierra, ¿ya? Tenemos 5 continentes y así como tenemos 5 continentes vamos a tener los 5 grandes océanos. Por ejemplo, tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, ¿ya? El Océano Glaciar Antártico y el Océano Glaciar Ártico. Ya ahí tenemos. El océano de mayor extensión a nivel mundial, ¿quién viene a ser? Viene a ser el Océano Pacífico. Ya recuerda que este océano está bañando a las costas de ¿quién? Está bañando a las costas occidentales de América y a su vez está bañando a las costas orientales de ¿quién? De Asia y parte de Oceanía. Ahí está. Encontramos que viene a ser también el océano de mayor profundidad de la Tierra. En el país de Filipinas se va a encontrar la fosa de las Marianas, ya 11.033 metros de profundidad. Se ha registrado como la fosa más profunda. Esta, la fosa es la forma de un cañón, pero es en el fondo marino. La mayor cantidad de islas también se encuentra en este lugar, ¿ya? Por ejemplo aquí en la zona de Vancouver, en la zona de Canadá. En el territorio peruano también encontramos islas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la isla de San Lorenzo. La isla de San Lorenzo viene a ser la isla de mayor tamaño en el territorio peruano. Es el océano más rico de la Tierra. Ya recuerda que, si bien es cierto, la mayor extensión viene a ser un océano, esa parte del océano que está bañando las costas viene a ser un mar. Y aquí se encuentra el mar de Grao. Por el proceso de afloramiento, las aguas empiezan a ascender, va a llevar gran cantidad de alimentos para los peces, ya ahí está, para los peces, ya la mayor riqueza ictiológica en el mar peruano, ya es uno de los factores que permiten ello. El océano que tiene la forma de una S, mira, una S alargada, ahí está. Nos referimos al océano Atlántico. Este océano también se caracteriza, ¿por qué? Porque es el océano más comercial, ¿no? Va a conectar ¿a quién? Va a conectar a América con el continente europeo. Si Estados Unidos quiere llevar sus productos o quiere exportar, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el continente europeo, no lo hace por avión. Más del 80% de exportaciones de los países e importaciones no lo hacen por vía aérea, lo hacen por vía marítima. Y justamente este océano nos sirve para ello. También recuerda que al Perú se le considera como un país bioceánico. Mira, plagea, bioceánico. Es decir, que tiene la conexión con 2 océanos, ¿ya? El océano Pacífico viene a ser una conexión de forma directa, pero el Perú también tiene una conexión ¿con quién? Con el océano Atlántico. ¿Cómo así, profe? Recuerda que en el territorio peruano ya vamos a tener al río más largo de la Tierra, ya llamado el río Amazonas. Ese río Amazonas recorre la parte del territorio peruano y la parte de Brasil. Empiezas a navegar por el Perú, continúas, llegas a Brasil, continúas y finalmente este río desemboca ¿dónde? Desemboca en el océano Atlántico. Entonces, navegando por el río Amazonas nos permite llegar ¿hacia dónde? Hacia el Atlántico. Conexión de forma directa con el Pacífico, conexión de forma indirecta ¿con quién? Con el océano Atlántico mediante el río Amazonas. Este río Amazonas desemboca en el océano Atlántico, ya es el río más largo, más ancho, más caudaloso, más profundo, la mayor cantidad de afluentes a nivel mundial, desemboca en el Atlántico. Pero también desemboca aquí, también desemboca este río, el tercer río más largo de la Tierra, recorre la parte de Estados Unidos, llamado el río Mississippi. Ese río Mississippi desemboca en forma de delta, ¿no? En forma de varios canales también en este océano Atlántico. Tenemos al segundo río más caudaloso de la Tierra, llamado el río Congo. También desemboca en el Atlántico, ya es característica. Uno de los océanos más contaminados a nivel mundial viene a ser el océano Índico, ¿ya? El océano Índico. ¿Y dónde se encuentra ese océano Índico? Mira, lo encontramos aquí. Aquí recuerda que está el continente más pobre de la Tierra, ¿ya? Se encuentra ahí países de mayor pobreza a nivel mundial, ¿ya? En este caso hablamos de ¿quién? De Ruanda y Uganda, ya en el continente africano.
Este océano está bañando las costas de África, baña las costas de Asia y baña también las costas occidentales del continente de Oceanía. Y ahí está. Se dice que es el océano más contaminado. ¿Por qué? Porque recuerda que en este lugar, mira esta botita, no digas Italia, esta botita grande se va a llamar península. Recuerda que una península viene a ser la parte continental cuando sobresale al mar, pero es bien grande, es inmenso. Eso viene a ser una península. Se va a llamar la península arábica. ¿Y por qué es importante esa península arábica? Porque se encuentran los países petroleros, ¿ya? Por tu curso favorito, ¿no? Por tu curso favorito de historia, tú sabes que en este lugar, ¿ya? En este lugar, en el año 90-91, se va a dar el conflicto armado entre dos países. Estados Unidos, ¿con quién? Con Irak. La famosísima guerra del Golfo Pérsico. Profe, ¿qué será un golfo, no? Un golfo viene a ser una gran entrada de ¿quién? Del mar hacia la parte continental. En el año 90-91, dos países se empiezan a enfrentarse en ese lugar. ¿Y por qué se enfrentaron? Por la guerra del petróleo, del Golfo Pérsico. En este lugar se va a encontrar Omán, Yemen, Pakistán, Afganistán, Irak, Irán y Arabia Saudita. Ya recuerda que el país que tiene la mayor reserva de petróleo a nivel mundial viene a ser Arabia Saudita. Ya ahí lo tenemos. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver el petróleo? El petróleo, tú recuerdas que cuando lo extraen con impurezas. Y esa contaminación, ¿a dónde lo va a echar? Lo va a echar al Océano Índico. Se va a contaminar el Océano Índico. Petróleo, óleo, aceite. El aceite se deposita ¿en dónde? En los océanos. Y ese aceite va a captar a los rayos solares, por lo tanto se va a calentar, va a presentar la mayor temperatura. El océano glaciar ártico es el océano de menor tamaño y además el menos profundo de la Tierra. Podemos decir también que presenta la menor temperatura, ¿no? El océano de menor temperatura. Recuerda que en el año 1912, en el mes de abril, desde aquí, desde esta zona, desde la capital de Irlanda del Norte, un barquito quiere llegar hacia Estados Unidos, ¿no? Ahí está, lo conoces, una película, ¿no? Una película. El famosísimo Titanic quería llegar ¿hacia dónde? Quería llegar hacia América, pero no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque desde este lugar, desde el océano glaciar ártico, ¿quién sale? Sale un gran iceberg o témpano. Y justamente por ese lugar va a chocar. Ahí está, no llegó el Titanic hacia América, ¿ya? Y el océano glaciar antártico ya se caracteriza, ¿por qué? Porque tenemos al pingüino más grande de la Tierra, ¿no? Aproximadamente 1,10 metros, lo has visto en Happy Feet, se llama el pingüino emperador, ¿ya? El pingüino emperador. Y además abunda el krill, ya viene a ser un pequeño crustáceo que se considera que viene a ser el alimento del futuro, el alimento de las ballenas, ¿ya? Ahí están los océanos. Están los océanos, ojo, no te vayas a olvidar que océano es diferente a mares. Y por ahí encontramos a los ríos. Los ríos vienen a ser corrientes de agua que se desplazan a favor de la gravedad, ¿ya? Siempre de arriba hacia abajo. Ahí está. Vamos a encontrar por ahí un naciente, ¿no? Los ríos, por ejemplo, los ríos de la costa se originan en la cordillera occidental de los Andes. Los ríos, cuando hablamos de la cuenca del Amazonas, vamos a decir que los ríos se originan en los nudos de Pasco y Vilcanota. Pero ¿cómo sería su origen? Puede ser glaciares, de la nieve, de la acumulación de lluvias o sino de los lagos o de las lagunas, ¿ya? ¿A qué se denomina torrentoso? Torrentoso es en relación a la pendiente que tienen los ríos, ¿no? Vamos a decir, si tenemos una cumbre muy elevada y el río se origina en esta zona, vamos a tener a este sentido del río. Esto sería un río torrentoso. Si tenemos poco desnivel, ahí está el río, entonces va a empezar a tener un sentido sinuoso, serpenteante. El río, entre comillas, empieza a dudar por dónde ir. Entonces esto sería no torrentoso. Torrentoso mayor pendiente, no torrentoso menor pendiente. Si un río es torrentoso, entonces ese río tiene mayor fuerza. Entonces mayor poder erosivo. Y si choca con una cordillera, eso con el tiempo puede formar cañones. Y tú recuerdas que un cañón sirve ¿para qué? Para hacer la construcción de centrales hidroeléctricas. Ya por ejemplo en la cuenca del río Rímac, ¿no? Vamos a encontrar la mayor cantidad de centrales
hidroeléctricas, por ejemplo, Barba Blanca, Pablo Bonner, Huinco, Huampaní, ya por ahí encontramos la mayor cantidad. El caudal se refiere a la cantidad total de aguas que tiene el río. Ya lo podemos mencionar aquí al volumen, cantidad de aguas, ¿ya? Si un río es caudaloso, ese río puede ser navegado, ¿ya? Si un río no es caudaloso, no puede ser navegado. Ahora te pregunto, ¿no? ¿Has visto un barquito en el río Rímac? ¿Ya? ¿Qué me dices? ¿Has visto un barquito en el río Rímac? No, profe. Si no has visto un barquito, entonces ese río es no caudaloso. Se acabó. Vamos a la selva y encontramos gran cantidad de barcos en los ríos. Entonces esos ríos son caudalosos porque tiene gran cantidad de aguas. Ese es el caudal. Pero ese caudal no se mantiene durante todo el año. Ese caudal tiende a cambiar. ¿De qué depende? Depende de las lluvias. En la costa los ríos se incrementan en la época de verano. ¿Y por qué en verano? Porque recuerda que suceden lluvias en la estación de verano. Y ahí está. Llueve en la sierra en verano, por lo tanto los ríos se empiezan a cargar. Y si ese río se carga, entonces, ¿qué sucedió? Aumentó su régimen, ¿ya? El régimen justamente viene a ser las variaciones del caudal. Pero tenemos dos tipos de régimen. Por aquí tenemos, a ver, el río está viniendo hacia nosotros. Ahí está, el río está viniendo hacia nosotros. Ahí está, mira, mira, mira. Y este río varía muy poco su cantidad de aguas. Varía muy poco. Cuando un río o la cantidad de aguas que tiene un río varía muy poco, a este río lo llamamos río de régimen regular. Regular. Y si por aquí tenemos a un río que varía de forma notoria su caudal, ahí está, mayor caudal y menor caudal, a este río lo vamos a llamar río irregular. Irregular, ahí está. Cuando tenemos la mayor cantidad de agua, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos así. Mira, mira. Lo llamamos así. Cuando un río tiene la mayor cantidad de aguas, lo llamamos así. Río, que ese río se encuentra en su creciente. Creciente. Y cuando ese río se encuentra con su mínima cantidad de aguas, lo llamamos estiaje. ¿Ya? Estiaje, mínima cantidad de aguas, y creciente, mayor cantidad de aguas. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué será? ¿Será un río de régimen regular o irregular? Bueno, yo te digo que ese río aumenta su caudal en la época de verano. Entonces sería irregular. Disminuye su caudal en la época de invierno. Ahí está, sería estiaje. ¿Cómo desemboca un río? Un río viene, mira, mira, mira. Ese río está viniendo. Ya recuerda que un río puede ser o puede formar una zona productiva. Toda zona productiva ya se va a denominar valle. Si hablamos de la costa, vamos a hablar de los valles transversales. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar en la costa? Por ejemplo, la producción de algodón, la producción de caña de azúcar, la producción de espárragos, la producción de uva. ¿Ya? Uva, recuerda que el departamento que más resalta en la producción de uva es el departamento de Ica, es un producto vitivinícola, por ahí podemos encontrar. Este río costeño, ya por ejemplo, está desembocando en forma de varios canales. Cuando un río desemboca en forma de varios canales, lo llamamos así, lo llamamos delta. Y cuando un río desemboca en un solo canal, lo llamamos estuario. Estuario. Los ríos de la costa, ojo, los ríos de la costa desembocan en un solo canal, excepto uno, el río Tumbes, desemboca en varios canales. Cuando un río desemboca en un solo canal lo llamamos estuario, ya tiene la desembocadura en forma de embudo, en forma de triángulo. Y cuando un río desemboca en forma de varios canales lo llamamos delta. Ejemplo, el río Tumbes. Ejemplo, el río Nilo. Ahí lo tenemos, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar el río o la parte del río desde su origen hasta su desembocadura? Lo llamamos así, lo llamamos curso, ¿ya? Y además recuerda que este río está desembocando ¿dónde? Está desembocando en el mar, está desembocando en el océano. A ese río lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar río exorreico. Exorreico.
que viene a ser un río exorreico cuando desemboca fuera de la parte continental. Un río desemboca dentro de la parte continental, que puede ser un lago, una laguna, o si no otro río, lo llamamos río endorreico. Por ejemplo, lo que tenemos en los ríos de la cuenca del Titicaca. Todos los ríos desembocan en el lago Titicaca. Entonces sería un río endorreico. Y cuando un río se seca en su camino, ya de repente las aguas se evaporan o las aguas se filtran, de repente no es un terreno totalmente sólido, sus aguas del río desaparecen. Y cuando eso sucede, se llama río arreico. Ya, como lo que tenemos en el departamento de Ica, ya, al río Ica.